Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Lilavati Shaya y estamos de vuelta con más entrevistas a maestros de esta organización de The Bright Path, El Camino Brillante. Y estas entrevistas se están haciendo a maestros cuyas experiencias han sido seleccionadas para aparecer en este libro titulado Querido Maestro. Y es un libro que puedes encontrar en Amazon y tanto en español como en inglés. Entonces, en esta ocasión tengo el enorme placer de entrevistar a Ishani. Ishani. El placer es mío, Lilavati. Estábamos jugando antes de esta grabación. Esperemos que todo salga bien Saldrá, de alguna manera saldrá bien. de alguna manera. Y bueno, Ishani, platícanos un poquito, ¿cómo es que llegaste a esto, a la ascensión? ¿Qué sucedió? Cuéntanos. Tienen tiempo. Yo creo que fue hace varios miles de años en que empezó todo. Estás muy bien conservada. Gracias, gracias. Sí, por afuera tengo 42 años, pero por dentro tengo 108. Yo creo que sí empezó hace miles de años, pero en esta vida, siempre, siempre, siempre desde niña he estado encantada por la magia, siempre me ha gustado el tema, siempre he creído que hay más de lo que podemos ver. Entonces, pues así crecí toda mi infancia, mi adolescencia y luego cumplí años adultos, y seguía con la cosita, aunque ya me había enredado como en la adultez, en la seriedad, en el tener que hacer ciertas cosas. Y un día, en lo que estaba haciendo esas cosas, trabajando como una adulta en un despacho, Responsable. eh, hay una adulta muy responsable, sí, obsesionada con la responsabilidad, que te sepas. Eh, un día que estaba haciendo unos planos, escuché que un amigo se levantó con otra persona de mi oficina y le dijo, oye, ¿de dónde conoces a Carlos? Y entonces la mujer dijo, de la Ascensión. Y en ese momento dije, ¿qué, qué es eso? O sea, ni siquiera lo sé explicar, solo me llamó muchísimo la atención que dijera que conocía a alguien de la Ascensión. Entonces dije, allá voy yo. Y ya me levanté del escritorio, fue al escritorio de esta otra mujer que resultó luego ser una excelente amiga mía con los años. Y le dije, oye, ¿qué es eso de la ascensión? Y literal me dijo, Son unos monjes, van a venir, dan unos cursos, casi nunca vienen, deberías de ir." Eso fue todo la información que se me dio de la ascensión. Ok. Y son esas cosas inexplicables que uno sigue su intuición y dice, ah, pues sí, sí voy a ir. Ajá, bien obediente tú. Sí, porque vienen los monjes, porque nunca vienen y porque me dijeron que tengo que ir. Aparte. Entonces, ya en la noche que vi a Rama, mi esposo, le dije, oye, me dijeron que hay un curso de esos, o sea, hay una cosa rara de esas que te gustan, deberíamos de ir. Que te gustan a ti. Que te gustará a ti. Ajá, claro, le eché la culpa a él, como siempre. Y y ya fuimos el fin de semana, el viernes, nos acabamos de casar, así que pues era una actividad de esposos que fuimos a hacer juntos. Claro, tú le ibas a acompañar nada más. Entonces, pues ya a la mitad de la plática que nos dieron, que era una plática introductoria donde nos estaban explicando, ahora sí nos estaban explicando bien qué era la ascensión, cómo funcionaba, por qué funcionaba. Ajá. A la mitad volteo con Rama y le digo, oye, ¿sabes qué? Se me hace que yo quiero esto ya, para toda la vida. Olvídate de la versión mía que conociste, quiero esto. Y él voltea conmigo también, me agarró la mano y me dijo, yo también. Y ahí empezó la historia de la ascensión para nosotros en esta vida. ¡Ay, qué chido! Ujú. Sí, Lo hicieron en pareja entonces, todo hemos ido tuk, 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 sí, juntitos. porque somos muy, muy diferentes. Él es ingeniero, yo soy artista, él es súper ordenado, yo no tengo pies ni cabeza, pero las cosas
más importantes como las bases las tenemos iguales y esa es la número uno. Entonces, pues nos ha ido encantando hacerlo juntos. Ujú. Sí, Ujú. me suena muy familiar. Creo que sí. Y bueno, y en este fin de semana, ¿qué aprendieron o qué descubriste? Platícame un poquito. Bueno, sí fue un fin de semana, ese momento que te estoy diciendo fue un viernes en la tarde-noche. Y como nos encantó y apenas nos estaban explicando qué era y ya nosotros ya estábamos inscribiéndonos y ¿Dónde diciendo, firmo? ya no queremos, sí, ya, la vida como la conocíamos se acabó, empieza otra cosa. Ajá. Entonces, pues sí, así fue, la vida como la conocíamos se acabó y ese viernes empezó otra historia. Eh, la maestra que nos estaba enseñando, híjole, la verdad que me cambió. Me cambió la percepción de lo que yo podía hacer con mi vida, Ujú. en vez de que la vida me estuviera trapeando para todos lados. Entonces, dije, ay, no, si ella que es una señora, porque era una señora, ahora la señora soy yo, pero aprendí. Miren, ya salió la burbujita esa. Ay, no, Que nos estábamos quejando de la burbujita. no sé, perdónenme, no sé cómo no mover las manos. Entonces dije, ay, no, si ella que es una señora se ve tan feliz y tan dulce y tan perfecto todo, pues yo que estoy más chiquita, supondría que también Hay esperanza. hay esperanza, tengo 24 años. No, sí, hay mucha. Ajá. Entonces, pues ya, empezó el curso. Eso dije, el nivel de dulzura que estoy viendo en ella es algo que yo quisiera porque generalmente era muy ruda yo conmigo y con el mundo, ¿no? Y dije, no, yo quiero esa dulcez. Entonces, ahí empezó, nos enseñó. ¿Ah? Se puede. Y si ella que es señora, ahora quiero que sepa que yo que soy señora también tengo una vida dulce y feliz. Y ya nos empezó a explicar acerca de la ascensión, de las técnicas, de cómo funcionan. Y el primer día nos dieron la primera técnica y Rama y yo siempre nos acordamos y siempre platicamos de eso. Qué impresión. Ese día que llegamos así saliendo del trabajo, que cerramos los ojos, que nos dijeron cómo usar una técnica, ¡puf! Todo cambió. El nivel de descanso nunca lo habíamos tenido así. El nivel de conexión con, sepa Dios qué conectamos ahí en ese momento fue una cosa tan profunda y tan pura y tan mágica. Y bueno, es que de ahí siguió todo el sábado y el domingo, o sea, ya era una cosa más que espectacular. Ajá. Y así empezó nuestra vida con la ascensión y hasta el día de hoy no lo hemos dejado para nada, bajo ninguna circunstancia, porque es como, mira, soy muy visual, haz de cuenta que sentí, o cada vez que abro los ojos, siento como que me abren aquí, y ya sabes, esas imágenes de la NASA de los hoyos negros, que Ujú. siento que se abre todo un infinito, no sé qué más hay, es tan mágico y tan vasto y tan lleno de bienestar, siento tanto bienestar, tanta ligereza, tanta paz, que pues no debería, no quisiera dejarlo nunca, Claro, claro. ¿sabes? Entonces, pues ahí empezó todo con nuestro caminito ascensionoso. Y bueno, ya que descubriste toda esta parte de, pues yo creo que en cierta forma como regresar a esa inocencia que te acordaste, y ¿no? Que sabías que la tenías con esa parte juguetona, con esa parte amorosa, con esa parte dulce que nunca se va, solamente pues Ujú, que se nos olvida, como que la responsabilidad, el trabajo, las cosas de adultos, ujú. la- todas esas cosas como que parece que, pues como que empañan un poco esa experiencia, ¿no? Pero que nunca nos deja, siempre está ahí. Y entonces dentro de esta jornada, Ishani, de tu aprender estas técnicas y también Rama, tu esposo, ¿y qué pasó?
porque ahora eres monje, ¿verdad? Y tienes este nombre de Ishani. ¿Qué significa? Y te convertiste en monje. Cuéntanos cómo fue eso. Uf, Lilati, esto es todo un episodio de Netflix. Por eso te pregunté si tenías tiempo, pero voy a tratar de hacerlo corto. ¿Cómo me hice monje? Es que todo pasó ese fin de semana. Oh, Ahora wow. entiendo por qué los sabios dicen ahora, todo es ahora, porque todo pasó en ese momento. Ok. Total, esta maestra ya nos explica, nos da las técnicas, yo ya tenía el cerebro derretido en el cosmos, ya. Y entonces nos dice que hay una maestría de las técnicas. Y dije, ¿qué? O sea, aparte de que esto pasó en 3 días, me estás diciendo que hay un curso de 6 meses de esto. Rama y yo volteamos y dijimos, eso, no más. Es que de verdad es algo un poco inexplicable porque no es como si yo andaba buscando en la vida una técnica y otra técnica. Yo no sabía nada de nada. Ujú. Solo la ascensión se acordó de mí y llegó a mí y yo Ajá. dije, "Ok, Comper, voy a pasar por las puertas del universo". Y y ya escribimos Rama y yo al mail de la maestría, pero eh, ya estaba sucediendo y ya no iba a estar en México, que era donde vivíamos. Ujú. Y nos dijeron, no, pues se tienen que ir a España. Y yo dije, "Ay, a donde me digan, si ya entré a los hoyos negros del cosmos, España es nada. ya lo de menos". ¿Cómo le voy a hacer? No sabemos nada todavía, pero igual no sabemos nada, entonces allá vamos. Ajá. Y entonces fui a ese curso, por eso, porque dijeron como que, ay, pues es la maestría de las técnicas. Ujú. Y dije, qué mejor que ser máster en La Paz, porque cuando era niña yo siempre decía que quería ganarme el Premio Nobel de la Paz. Ay. Ajá, ahorita ya veo que el premio es lo de menos, sino más bien como, ¿sabes? De que desparramar la paz por Ujú. todos lados, por toda la gente, por donde mi pie se ponga. Claro. Entonces dije, pues si ahí me van a enseñar cómo hacer eso, Ujú. pues allá voy. Ah. Entonces, allá fui. Eh, híjole, yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en mis 42 años en esta tierra. Ujú. Por mí y por la gente que quiero y por la gente que no conozco y por todos. Creo que ese curso de maestría, te iba a decir que me cambió, pero creo que mejor dicho me regresó Ujú. a todo eso bonito que se supone que uno viene a hacer y viene a hacer. Ujú. Em, Hicimos la maestría, el esposo y yo, juntos también. Dejamos todo, 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 los trabajos, la familia, la casa, todo, porque a final de cuentas, pues eso siempre lo puedes volver a hacer. Ujú. Igual la maestría, pero yo no sabía, Too late. y ya demasiado tarde. Pero X, ¿sabes? Porque pues dejas unas cosas y vienen otras y así. Y esto por lo que fui. No se va, no se acaba, no se caduca, no se cambia, no se hace menos, al contrario, en mi experiencia se hace más fuerte, más sólido, va ocupando más y más y más y más espacio de todo. Entonces, pues esa maestría está increíble. Y ahí fue donde yo dije, ok, si me gusta esta maestría, ¿qué más? ¿Qué más? Es que quiero todo. Ujú. Y entonces fue cuando entré a ser propiamente un monje de la enseñanza, Ajá. que es simplemente más compromiso, más de ese clavado a los hoyos negros del cosmos. Y el compromiso conmigo y pues muy importante para mí, el compromiso para mí pues con la humanidad, ¿no? Como si ya estoy aquí, les voy a dar lo mejor de mí. Ujú. Y lo mejor de mí, pues no lo puedo encontrar acá afuera. Tengo que cerrar los ojos y tengo que
descubrirlo adentro y agarrarlo y ahora sí como dárselos a todos y a todo lo demás, ¿no? Ujú, Cuando estaba chiquita, estaba en una escuela, estuve siempre en una escuela de monjas. ujú. Y te preguntan muchas cosas las monjas en esa escuela. Me preguntaban y me preguntaban y me preguntaban. Ajá, Y una de esas cosas que me preguntaban es como, ay, ¿qué estás dispuesta a hacer por la gente que quieres? Y así esas cosas, ¿no? ok. Y yo me acuerdo que desde niña yo decía, es que si llegara un monstruo o un ente, porque siempre he sido de esas películas, si llegara un monstruo ¿Godzilla? o un ente, ¿ah? ¿De Godzilla? Sí, haz de cuenta, y de fantasmas y de cosas así. Ajá. Entonces, si llegara alguien, digamos, y me dijera, Ishani, necesitamos tu vida a cambio de la de quien sea, yo decía, uy, sí, fácil, yo daría mi vida por quien fuera. Entonces, cuando fui creciendo y encontré la ascensión, dije, ok, no necesito dar mi vida en sacrificio como película. Menos mal. No, fiu. No necesito dar mi vida en sacrificio por nadie. Necesito vivir una vida en paz, una vida alegre, una vida bonita, una vida en servicio y lo puedo hacer por la humanidad completa. Ujú. Entonces fue como decimos en México, es que mi mero mole, ¿no? La Claro, hasta más ascensión. fácil, ¿no? Ajá. No es de sacrificios, ni de lágrimas, ni nada de eso. No, solo tengo que, pues, ser feliz, vivir en amor, vivir en paz. Y entonces, pues, eso es lo que hablas con la gente. Hablas amor, hablas paz, hablas alegría y se contagia un chorro. Mm. Y entonces por eso decidí comprometerme a eso y por eso es que me hice monje de la ascensión. Mm. Y como parte de este compromiso, recibiste este nombre de Ishani. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa? ¿Y qué pasó dentro de ti cuando lo recibiste? Pues mira, yo no sabía que me iban a dar otro nombre. Este, yo no sabía nada, yo nada más quería más paz. Entonces, es una historia muy chistosa porque toda mi vida es un chiste. Desde niña yo pensé que tenía una maldición. Te voy a contar. Pensé que tenía dos, pero te voy a contar esta que es la referente al nombre. Ajá, Desde chiquita he querido mucho a la gente, a todos. ajá. El problema es que era a todos. O sea, no nada más. Ajá, por eso yo pensaba que era una maldición. Espera, todo tiene razón de ser en esta historia. Yo quería mucho a todos los de mi salón. No solo a mis amigas, por ejemplo, ¿no? Y no solo a mi maestra favorita. El profe que me caía más mal, lo quería mucho. Los niños que no me caían tan bien, los quería mucho. En mi vida. ¿Sí ves por qué es un problema? Porque cuando estás niño es muy confuso. Entonces, bueno, pues vas creciendo, fui creciendo. Y lo mismo, como te vas llenando de ideas de cómo eres y te haces una personalidad, entonces hay otras personalidades que no te encantan. Entonces, gente que te cae muy mal. A esos que me caían muy mal, también los quería mucho. Entonces era un conflicto para mí decir, es que te quiero, daría mi vida por ti, pero no soporto que hables, me caes mal, haz de cuenta, ¿no? Entonces dije, ya, fui creciendo y luego tenía una jefa que decía, no, es que no puedo, no me caes bien, pero te amo, ¿qué necesitas? Voy a hacer todo por ti. Haz de cuenta. Wow. Entonces yo dije, es una maldición, o sea, ya, ni modo, Ajá. que voy a crecer con la maldición de amar a toda la gente aunque me caiga mal, ¿sabes? Si son buenos, si son malos, si me dicen cosas bonitas, si me dicen cosas horribles, es que los quiero y pues es una maldición, ya, ni modo. Así, Ajá. sí. Pasan los años, llego a la maestría, Ujú. decido que sí voy a ser monje de la ascensión Ajá. y me dan mi nombre. Ujú. Y entonces me dice mi maestro, ok, perdón que me agarre el pelo, oye, pero es que se me mete en el ojo. Ok. Discúlpame. Em, y ya me dice mi maestro, tu nombre es Ishani. Y dije, ay,
qué lindo suena, ¿no? Suena, está bonito. Y entonces me dice el significado de Ishani. Y resulta ser que es la diosa del amor incondicional. Y dije, no es una maldición, Todo lo contrario. es un superpoder. Y esa eres tú. Entonces, pues bueno, no tengo una maldición. Ajá, Que sepan todos que no tengo una maldición, que así soy y ajá. que es un superpoder. Wow. Y ese Ujú. conflicto, naturalmente, bueno, en primer lugar, nunca fue conflicto. No, porque ya había aceptado que tenía una maldición. Era así, iba a ser Sí, así. sí, ya, y ni modo, me resigné, haz de cuenta. Ah, ok. Pero en el momento, es que no hubo un proceso en el momento en que lo escuché. Dije, claro, es que no tengo una maldición, tengo un superpoder. Ay, qué lindo. Y sí, sí, ya llegué a un punto en mi vida donde sí acepto mi superpoder y me encanta y las personas que puedan lidiar con él, qué padre. Las personas que no lo siento, pero los quiero. Qué linda historia, Ishani. Muchísimas gracias. Ese es mi nombre, en resumen, en un gran resumen. Ajá. Sí, lo que significa que a lo mejor vamos a tener una segunda parte Ay, sí, de pero esta entrevista. ya no tengo maldiciones. Esas serán otras historias. Pero sí, Oye, ese. ese ya está. Oye, pero también quiero que me cuentes, porque dentro de esta entrevista seguramente va a haber personas que, bueno, que ya, en primer lugar, que ya Ujú. practican estas técnicas o que están a punto en algún momento, o si tienes algún mensaje para estos practicantes. Para las personas que practican ascensión, amigos, don't stop. No paren, no paren, no paren por nada del mundo. Creo que es mi mejor aprendizaje. Ujú, No importa si uno piensa que lo está haciendo bien, eso es irrelevante. No importa si uno piensa que lo está haciendo mal, eso es irrelevante. No importa que se estén cayendo a pedazos las paredes de tus emociones o los techos de tus pensamientos, no parar, no parar, no parar. De verdad que es un salvador de vida, es el ancla en el tsunami, es no parar. Y no porque el hecho de no parar te lleve a una línea del tiempo donde al final consigas algo, sino porque no parar en este momento te ancla, te da como en el universo, te da estrellitas de felicidad. No parar por nada del mundo, aunque tengas sueño, si te vas a dormir, una técnica antes de dormir que tiene, pero don't stop. ujú. Ujú. Qué lindo hablas. Gracias. Y, y para aquellas personas, gracias por ese mensaje y por ese aliento para la gente que ya está. Para aquellos, por ejemplo, que andan todavía buscando, ¿tendrás algunos polvitos de estrella para los buscadores? ¿Por dónde? ¿Qué les quisieras decir a estas personas que siguen buscando y que no necesariamente terminarán aquí aprendiendo, pero en su camino, qué mensaje les darías a ellos? Híjole, esa es una gran pregunta porque yo nunca he sido una buscadora, 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 buscadora. Yo, la vida me llevó, me trapeó, me arrastró, me dio vueltas, todo. Y cuando apareció una lucecita que me hizo clic, ahí me quedé. Entonces, supongo que si estás buscando, 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 ha de haber algo en tanta información o en tanta búsqueda, algo que te haga clic en el estómago, algo que digas, esto, igual, no pares, pero quédate ahí, porque pues es como las plantitas, ahora que soy una señora que tengo plantas y que he logrado no asesinarlas, la plantita necesita constancia. Necesita agüita, necesita sus polvitos, necesita comida, necesita luz, necesita su rutinita, su camino de planta.
la plantita no necesita un día agua, otro día refresco, otro día champaña. Estarían buenas esas plantas, a ver cómo serían. ¿Sabes? Necesita su rutina. Entonces, la que sea, la verdad que haga que tu corazón se esponje, la enseñanza que haga que todos los días te levantes emocionado por nada en particular, de ahí, stick to it, pégatele como rémora a las ballenas, porque ahí está la fuente de tu propia felicidad, en esa burbujeadez de enseñanza, la que sea que tengas, pero igual no parar, porque buscar, 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 ¿qué tal que muere uno en el intento? Sí, sin encontrar nada. Ujú. Entonces mejor con una, como dale chance, quédate, agarra, la abraza, la experimenta, la exprímele, búscale, como toda esa enseñanza, dale todo de ti a la enseñanza en vez de pedirlo al revés, ¿no? Es como con el mundo, dale al mundo todo de ti en vez de estar esperando que el mundo te esté aventando cosas. Ujú. Ah, muchísimas gracias, Ishani, y gracias por todo esto que compartes. Gracias a ti, Lila Bati. Disculpen los oyentes si mi lenguaje no es apropiadamente espiritual. Pero bueno, también eres un artista, ¿no? Y tienes como esa parte incluso verbal, artística y colorida y preciosa. Gracias, gracias por este espacio, gracias por escuchar mis historias, y sí, por hacer esto para la gente. Qué bonita, Lila Bati, muchas gracias. Qué bonita, Ishani, te doy muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para la gente que está viendo esta entrevista, quiero comentarles que esta fue en español, pero también hay entrevistas en inglés con maestros en otras partes del mundo. Ishani se encuentra en... Estados Unidos de Norteamérica. There you go. Pero hay maestros en muchísimas partes del mundo. Entonces, en nuestro otro canal, que es de YouTube, de The Bright Path en inglés, vas a encontrar otras entrevistas. Y solamente para recordarte, este libro que se llama en español, se titula Querido Maestro, y Ujú. lo encuentras en Amazon, y Dear Teacher, que lo encuentras también en inglés. Entonces, eso es todo por hoy. Les doy muchas gracias por su atención y nos vemos en otra entrevista. Gracias, Ishani. Gracias, Lila Bati, y a todos Besos por a allá. todos. Bye bye. Adeu.